En este Día Internacional de la Mujer vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Itálica prestando atención a una parte importante de sus habitantes, más o menos la mitad de la población, que son sus mujeres, a las que normalmente pues, no se las ha tenido tan en cuenta en los relatos históricos y que sin embargo nos dejaron un repertorio de huellas bastante interesantes, incluida en esta ciudad. Estamos ahora mismo en el Traianeum. El Traianeum, que así lo bautizaron sus investigadores, es un gran complejo religioso que se levantó en época de Adriano en honor de su antecesor y de su padre adoptivo, que había sido Trajano, de ahí el nombre, y lo tenemos que imaginar como un espacio grandioso, un templo enorme, rodeado de, ahí como veis en la imagen, rodeado de un patio con esculturas, pórticos, fuentes, un complejo riquísimo. Este era uno de los escenarios de actuación de las mujeres de Itálica, en concreto de las que ejercían algún sacerdocio. El sacerdocio en el mundo romano no es una dedicación religiosa, una consagración como lo podemos entender hoy, sino que era un cargo público, un cargo electivo. Normalmente se desempeñaba por un año y a él accedían, pues en general, señoras que pertenecían a la élite social, porque entre otras cosas conllevaba unos gastos importantes ser sacerdotisa. Sobre todo las flamínicas, que eran las que daban culto, las que regían el culto a las emperatrices ya divinizadas, pues esas eran mujeres normalmente del más alto estrato social de la ciudad. Y concretamente en este entorno del Traianeum conservamos la inscripción dedicatoria que dejó Vivia Modesta. Vivia Modesta era una dama que era de origen africano, ella dice que era mauritana, lo que pasa es que estaba afincada en Itálica, y fue flamínica en 2 ocasiones. Entonces, en agradecimiento de ese segundo nombramiento, decidió donar para este complejo del Traianeum una escultura de plata de la Victoria Augusta. Lo que conservamos es solamente el pedestal. La escultura era de plata, debió de ser de grandes dimensiones, y sobre todo lo más destacado es que estaba cubierta de un repertorio de joyas impresionante. La lista de joyas y de piedras preciosas que se describen en la inscripción hoy en día nos dejaría boquiabiertos. Y además donó su corona sacerdotal. La flamínica iba presidiendo las ceremonias pues, con unas vestiduras blancas y con una corona, que en este caso era de oro, se dice expresamente, que estaba decorado con pequeños bustos de diosas, que también eran de oro. Es decir, el aspecto que debía de tener esta sacerdotisa llevando a cabo la ceremonia debía ser impresionante, moviéndose solemnemente con el manto, con la corona de oro, otras veces eran guirnaldas de flores, y ofreciendo pues una libación, un líquido, ofreciendo incienso delante del altar de la divinidad. Entonces, a la que conocemos más directamente por su inscripción es a Vivia Modesta, aunque también sabemos de alguna otra por imágenes, por ejemplo, de Junia Africana, que está representada en un relieve haciendo precisamente esta ceremonia de ofrecer incienso. Ese fue uno de los papeles sociales más destacados que pudieron alcanzar las mujeres en Itálica y en otras ciudades. En una casa como esta, en una domus como la de los pájaros, que recibe su nombre de este precioso mosaico que tenemos aquí al lado, es donde se desarrollaría seguramente la vida de una de las categorías sociales de mujeres mejor conocidas del mundo romano, que son las matronas. Entre esas matronas, ahora vamos a explicar lo que son, podríamos destacar a Elia Licinia Valeriana, una dama de principios del siglo II aproximadamente. Sabemos cómo se llamaba su padre, sabemos cómo se llamaba su esposo, y posiblemente pudo estar emparentada con la familia de Adriano, o sea, que estamos hablando de igualmente una señora de élite. Claro, una casa de esta categoría no estaba habitada por cualquiera. Esta dama pertenecía a una categoría social de mujeres nacidas libres, con estatuto ciudadano, casadas, y que eran conocidas como las matronas, que estaban, diríamos, en la cúspide de la sociedad desde el punto de vista de derechos y posibilidades, lo cual también tenía sus limitaciones, pero en este caso, hablando de una matrona rica y con un marido influyente, pues debió alcanzar un reconocimiento social importante, porque sabemos que el gobierno municipal costeó sus funerales, le dedicó una escultura, es decir, era una persona que había desempeñado un papel social destacado,
y además su marido tenía fondos suficientes como para costear él mismo esos homenajes. Los agradecía al gobierno municipal y los pagaba al final de su propio bolsillo. ¿Qué hacían estas matronas? Bueno, en cierto modo la noticia que tenemos sobre ellas corresponde a un estereotipo. Es decir, la matrona tenía que ser la perfecta ama de casa, esposa, madre, obediente a su marido, criando el mayor número posible de hijos para que fueran luego buenos ciudadanos, con lo cual también tenía que educarlos ella en esos valores de la ciudadanía romana, y dedicada pues básicamente a las tareas domésticas, a cocinar, a hilar y tejer. Esa era una función muy característica y muy valorada para las matronas romanas, que supieran tejer ellas la ropa que utilizaba la familia. Entonces, teóricamente tenían una vida muy discreta, no salían de casa, eran austeras. Si salían de casa era pues con una vestimenta lo más sencilla posible, lo más cubierta. Si podían ir acompañadas mejor que si iban solas, y como muchas ceremonias religiosas. Luego es verdad que en la práctica las noticias que tenemos es que no era ni mucho menos una vida tan cerrada y tan estricta. Es decir, estas matronas salían, se visitaban unas a otras, iban de compras, asistían a los espectáculos, a las ceremonias religiosas, por supuesto que iban, y además algunas de ellas eran peregrinaciones a santuarios en el exterior, eran auténticas romerías. Es decir, que luego realmente sí que tenían una vida social y una vida activa mucho más allá de las paredes de la casa, fuera una casa lujosa como esta o fuera una casa pequeñita, modesta, como la de cualquier mujer, diríamos, de un estrato inferior. Claro, eso los hombres lo llevaban muy mal. Es decir, tenemos escritores que hablaban criticando esas mujeres que ya no querían tejer y ya lo único que querían era gastar dinero en vestidos caros, o esas mujeres que se iban de fiesta y Dios sabe lo que hacían en esas ceremonias religiosas en las que no dejaban entrar a los hombres. Es decir, la actividad de la mujer fuera de casa y fuera de ese papel de madre y de esposa abnegada y sacrificada era mal vista a efectos oficiales, pero luego en la práctica la verdad es que era bastante usual. Nada distinto de lo que seguimos viendo hasta hace nada en nuestras sociedades, y todavía en algunas pues sigue bastante a la orden del día. Bueno, pues aquí estamos en una panadería, que es probablemente uno de los escenarios donde más habitualmente nos encontrábamos a mujeres italicenses, que nos encontrábamos además a los dos lados del mostrador. ¿Por qué? Porque a pesar de que una gran mayoría de las mujeres seguramente se limitó a ese papel de esposa y madre, y con lo cual venía a hacer la compra o mandaba a sus esclavas y a su personal a que la hiciera, también tenemos noticias de muchas mujeres que desempeñaron oficios de todas clases en el mundo romano, con lo cual seguramente en Itálica no sería menos. Existían comerciantes de distintos tipos de productos, y sobre todo los de alimentación eran los más abundantes. Existían artesanas, no solo dedicadas al tejido, que es una artesanía muy vinculada, como hemos visto, al mundo doméstico, sino que existían artesanas de la madera, de los metales, de la joyería, del perfume. Existían oficios muy femeninos, podríamos decir, como comadronas, como nodrizas para amamantar a los niños de otras, peluqueras y esteticistas. Es decir, hay un abanico importante de oficios femeninos, y algunos de ellos incluso poco usuales, podríamos decir. Un negocio pequeño como este de una panadería, pues sería muy habitual seguramente que se llevase como negocio familiar, en el que participaba el hombre, participaba la mujer. De hecho, de la epigrafía de Itálica hay un hombre que se llama Panario, así es que no tendría nada de extraño que tuviera algún tipo de vínculo con estas funciones, y que su familia también interviniera en ese negocio, con lo cual nos podemos imaginar perfectamente una panadera italicense horneando su pan y vendiéndoselo a la clientela. De estas mujeres que podríamos decir de estratos sociales populares, alejadas de estas grandes matronas ricas que comentábamos antes, pues también tenemos testimonios. Por ejemplo, en la epigrafía funeraria de Itálica conocemos a Superata, conocemos a Exorata, conocemos a Marítima, libertas que le dedican un epitafio a su difunto marido, libertas que le dedican un epitafio a su antigua patrona, a su dueña cuando eran esclavas. Es decir, que también ellas han dejado
alguna huella, a lo mejor no tan suntuosa como la de Vivia Modesta, o no de una casa tan lujosa y decorada como la de los pájaros, pero sí que quisieron pasar a la posteridad y nos dejaron sus nombres, los nombres de sus parientes, en algunos casos sus dedicaciones, sus oficios, en esas pequeñas lápidas funerarias de las que, bueno, pues tenemos un buen repertorio perteneciente a Itálica. Terminamos aquí este recorrido por la ciudad de Itálica, que hemos presentado desde el punto de vista de la mitad de sus habitantes y de la mitad menos conocida, que son sus mujeres. Esas mujeres han dejado un número considerable de huellas, unas iconográficas, otras escritas, otras de los espacios en los que desarrollaron su vida y sus actividades cotidianas, excepcionales, ceremoniales, y que nos han permitido tener una visión de la ciudad romana que no suele ser la que sale en los libros de historia ni la que sale en los libros de arte, pero que corresponde, creo que más realmente, a la vida que se llevó a cabo y se desarrolló en la ciudad. Un homenaje a las mujeres italicenses y a sus herederas y descendientes.